todos, aquí el primer video de mi viaje a Nueva York, específicamente en el Garment District. Para los que no saben, en el área de Nueva York, Manhattan específicamente, hay una zona dedicada a lo que son telas y materiales de costura. Algo bien chévere que no se ve tanto en mi país es que las tiendas son especializadas. ¿A qué me refiero? Yo en esta tienda compré mi maniquí, mi primer maniquí profesional hace 20 años. Yo estudié modas aquí en el Fashion Institute of Technology en la 27 y estamos ahora cerquita, ¿verdad? En la 37. Esta tienda tiene todos los materiales de costuras que se puedan imaginar, o sea que esto es como un Disney. Cuando hablamos de alfileres, a veces vamos buscando alfileres y solamente hay una variedad. Miren la gran variedad que hay, todos los tipos de reglas, las reglas cuadriculadas que tanto yo menciono en mis cursos y a precio súper bueno. Esta otra regla, que es la regla que yo utilizo con el Rotary Cutter, y lo que es el French Curve que se utiliza para hacer patrones. Variedad de hilos, cintas en todos los colores habidos y por haber, hilos por cono, ¿verdad? Que es algo que muchas veces en nuestro país se nos hace tan difícil conseguir, variedad de hilos cono. Estos cording, este cordón, las personas lo forran, crean un bies y lo forran, y se utiliza mucho, sobre todo los gruesos, para lo que es tapicería. Cintas métricas, tijeras para cortar hilos, y la tienda se llama Style of Staller. Ahí dice West 39, pero ella está en la 37. Estamos ahora mismo en la 37 y fue establecida en 1947. Otras cosas que también tienen es lo que es la entretela, ¿verdad? A veces estamos buscando entretela para el interior. Cuando cosemos piezas que no son en licra, necesitamos este tipo de non-woven interfacing, que es lo que se utiliza en medio de las telas, lo que son las chaquetas, lo que son los facings, etcétera, y por supuesto la gran variedad de botones. Yo voy a poner en la parte superior de este video la información para que los busquen en las redes sociales, y si andan por Nueva York, visiten Style of Store. Gracias. Nos encontramos en la tienda High Trim, también en la 37 del Garment District, entre la 7ª y la 8ª avenida. Y es maravilloso, ¿verdad? La variedad de adornos que podemos conseguir. Miren aquí, y más que todo lo súper bien organizado que está. Es como un sueño hecho realidad para los que nos encantan los parchos. Me imagino estos parchos en algún upcycling de un jacket de mahón que estén arreglando. Esto para lo que podría ser un vestuario de baile, vestuario de fantasía. Y miren todas estas aplicaciones, o sea, la variedad es absurda en todos los colores. Y para los que les gusta el brillo, lo que es rhinestone, miren aquí, dorado, plateado, rose gold, colores más brillantes acá. Y lo que son los fringes o los flecos, estamos acostumbrados a ver flecos, ¿verdad?, en hilo, pero miren estos flecos en rhinestone, qué cosa espectacular. O sea, con esto nada más podemos transformar algo aburrido en algo súper interesante. Esto que es para el área para cubrir los brasieres, tipo bailarina de Las Vegas, ¿verdad? Ellos también tienen una tienda llamada High Fabric, que es de telas. Esta es específicamente de todos estos trimmings, y la otra está en la calle 38, que es una calle más arriba. Yo creo que para los que nos gustan las aplicaciones, los adornos y lo que es crear y transformar algo básico y convertirlo en algo espectacular, esta tienda está 100% recomendada. También tienen los tops de varilla, que entonces tú puedes decorar y ponerle todas esas aplicaciones. La tienda es High Trim en la 37, entre la 7ª y la 8ª. Nos encontramos en la tienda Botany Trimmings en la 37, entre la 7ª y la 8ª. Todavía estamos en el Garment District, y este es el mundo de los zippers, cremalleras, como le quieran llamar. O sea, si tú estás buscando un color, un material específico, aquí lo tienes.
Si se fijan, tienen desde dientes dorados en metal, plateados, todos los tonos habidos y por haber, y aquí los venden por rollo. Eso significa que si tú necesitas un zipper de un tamaño exacto, en lugar de hacer como típicamente hacemos nosotros, que es que tenemos que comprar un zipper más grande, recortarlo y pasar por toda esa molestia, ellos te cortan la cantidad exacta, te dan la llavecita y entonces tú la insertas. Aquí por ejemplo tienen estos zippers de lo que podemos llamarle novelty, ¿verdad? Novedosos, que son diferentes a lo que estamos acostumbrados, y estos súper decorativos. Son en plástico, no son en metal, pero el tamaño oversize está súper chulo. Es algo que podrías utilizar en un bolso, pero también en una chaqueta o hasta en una camisa si lo que quieres dar es un toque súper diferente. Miren la variedad, la cantidad de colores, tamaños, materiales. Y como les dije, están localizados en la 37, entre la séptima y la octava. Definitivamente yo estudié moda en FIT en la 27, por lo tanto venir a comprar materiales de costura era tan fácil como subir 10 o 12 bloques. Hoy en día pues el internet puede conectarnos con estas tiendas, pero definitivamente la experiencia de venir aquí y caminar desde la 35 hasta la 42, entre la séptima y la octava, tienda por tienda, bloque por bloque, como hace la gente en el supermercado, exactamente lo mismo. Es fantástico porque pueden ver la variedad de tiendas, todas especializadas en diferentes materiales o telas. Estamos en la calle 37 en Manhattan, entre la séptima y la octava avenida, y esta otra tienda se llama Esposa Vela. Es la 240 West de la 37, y si se fijan se especializa en lo que son telas de fantasía, ¿verdad? Telas para vestidos formales, desde trajes de prom, trajes de fiesta, trajes para novia, Esposa Vela como Esposa Bella, y todas tienen todo este tipo de aplicaciones finas, ¿verdad? Es algo bien, bien exclusivo. Y nuevamente son tiendas que se especializan. Aquí no van a conseguir licra, aquí no van a conseguir zipper, no van a conseguir hilos, pero sí van a conseguir una gran variedad de telas bordadas. Nos encontramos en la tienda Trim Art, arte de trimmings, ¿verdad? De aplicaciones. Y esta tienda tiene una particularidad. Hace muchísimos años yo hice mi logo con rhinestones, ¿verdad? Con todas estas piedritas. Y ellos no solo te venden aplicaciones que ya están listas para tú planchar sobre cualquier pieza. Yo lo hacía sobre los trajes de baño también. La parte de atrás de los bikinis le planchaba el Tommy con rhinestone. Y si se fijan, aquí están haciendo el diseño uno a uno. Son diferentes tamaños de rhinestones que lo están colocando al revés sobre un papel pegajoso, y luego entonces ese papel tú lo volteas y lo colocas sobre la superficie y lo planchas. También tienen muchísimos distintos tipos de cordones que para personas que hacen joyería y quieren utilizar, quieren hacer trenzados o quieren hacer cadenas o pulseras con la cuerdita de leather. Una excelente opción. La tienda se llama Trim Art en la 37. Todos estos que están aquí están disponibles ya ready para planchar, y también tienen entonces distintos tipos de aplicaciones individuales. Lo que ella está trabajando, tanto esas como cualquiera de los que está aquí, la parte de atrás del rhinestone no es un rhinestone cualquiera. La parte de atrás del rhinestone se activa con el calor, y con ese calor esa pega se derrite y es lo que logra que la pieza pegue. Yo lo recomiendo porque las camisas que yo hice las lavaba, las metía a la lavadora y a la secadora, que es cosa que se supone que no se haga, y duraron muchísimos años con los rhinestones sin que se le cayeran. Nos encontramos en Mood Fabrics, que es el sueño de todos los diseñadores, una tienda que yo venía mucho aquí cuando estudiaba modas en Nueva York en 98, 99, y en Puerto Rico no era conocida, pero con esto del Project Runway de momento ellos fueron los auspiciadores oficiales, y todo el que viene a Nueva York que sabe algo de moda, la única tienda que quiere venir es esta.
Hay muchísimas tiendas más en el Garment District, pero esta tienda es mucho más completa, tiene 3 pisos y tiene todo súper rotulado. Por ejemplo, las telas tienen la composición de la tela, más específico, el material, el lugar de origen, el precio, y algo súper chulo que tiene es que ellos tienen, tú puedes mandar a buscar swatches. Swatches son cuadritos, típicamente 2 pulgadas por 2 pulgadas, de muestras de telas. Y en el caso de los que, ¿verdad? Los que no quieren arriesgarse a comprar una tela que luego no estire lo que quiere o no sea lo que espera, tú puedes mandar a comprar los swatches y con eso pruebas la tela, la tocas y puedes asegurarte de que es el color exacto que estás buscando. A veces cuando uno compra por internet, ¿verdad? Los colores no son lo que uno espera. Y esta sección es de nylon spandex y poly spandex, ¿verdad? Estampado. Siempre los que hacen trajes de baño, asegúrense que si es para trajes de baño, compren nylon spandex. Pero si es poliéster spandex, pueden utilizarlo también para ropa. Nos encontramos en la tienda Spandex House en la 38, entre la 7ª y la 8ª. Esta tienda fue establecida en 1991 y fue la primera tienda de telas especializada en licra que yo conocí. Yo llevo desde el 98, desde el 97 comprándoles, y en el 98-99 venía todas las semanas aquí a comprar licras. En ocasiones, para colecciones de Puerto Rico High Fashion Week, Sama Moda, acostumbraba a venir 2 días a Nueva York solamente para venir a todas las tiendas del Garment District, y esto era un must stop. Aquí la variedad de licra, sobre todo estampada, es buenísima, buenísima calidad, ¿verdad? Si tú quieres nylon spandex para trajes de baño, las tienen todas las telas. Por lo general cuestan $13 la yarda, que es un precio promedio, o sea, un precio competitivo. Ellos envían a Puerto Rico, Estados Unidos. El único detalle es que envían solamente por UPS o FedEx. Eso significa que si lo que vas a comprar es 1 o 2 yarditas, definitivamente no es negocio. Pero si vas a comprar cantidades, vale la pena. Aparte de lo que son las estampadas, ellos tienen una sección al otro lado, toda de telas metálicas y con muchos detalles, y por supuesto tienen unos sólidos, que lo bueno de los sólidos es que constantemente traen el mismo color, o sea que si tú quieres repetir el turquesa que siempre le compras a ellos y volverle a comprar, es excelente alternativa. Miren qué espectacular la variedad de telas metálicas para los que hacen ropa de baile, o la nena está en clases de gimnasia, todo lo que tiene que ver con teatro. La variedad es muy grande, iba a decir muy variada. La variedad es muy variada, la variedad es inmensa, y desde lo que son, ¿verdad? A veces están buscando para un disfraz de mermaid, de sirena, y quieren una tela con escamas metálicas, inclusive que tiene banderas del mundo, corazones con holograma, todas estas multicolores, escamas. Yo recuerdo no hace mucho, hace un par de años alguien me pidió para un cumpleaños de una nena este tipo de tela y no conseguía en ninguna parte en mi país. Así que les exhorto que si andan por el Garment District, se den la vuelta por Spandex House, que fue establecida en el 91 y ya tienen un par de añitos más, ya van para los 30, tienen 28 años.